negar sola fe. No pudiéramos afirmar sola fe y negar sola gracia. Es una misma construcción. Se relacionan. Y los teólogos o los reformadores dicen que solo Cristo pudiera ser también visto como el eje central de las demás solas. Las Escrituras enseñan que solo somos salvos por fe. Sin embargo, al ser salvos por fe, se requiere un objeto de nuestra fe. Se requiere en quién depositamos nuestra fe. Y nuestra fe se deposita en Cristo y solo en Cristo. Las Escrituras, hermanos, colocan a Cristo al centro del plan eterno de Dios para su creación. Dios, en su infinito poder y sabiduría, ha elegido llevar sus propósitos y planes en el cumplimiento y la obra de Cristo. Vivimos, hermanos, en una época donde se cuestiona todo acerca de las Escrituras. Se cuestiona su autoridad. Como hemos enseñado, para nosotros ahorita cantábamos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y las personas que aunque ven los cielos y aunque ven su creación, ¿por qué niegan que existe un creador? Porque no desean someterse hacia Él. Si hay un creador, nos debemos hacia un Señor, hacia un creador. La exclusividad de Cristo como mediador, así como la necesidad de fe salvadora, es ofensivo para nuestro mundo hoy en día. Solo Cristo puede salvar, es lo que estaremos viendo en esta Solus Christus. Solo Cristo puede salvar. Y en el mundo, hermanos, escuchamos, incluso con familiares, me gusta tu onda, me gusta algo, de alguna manera te veo bien y esto. Yo también hago esto. Y los dos caminos nos llevan hacia el mismo lugar. Los dos caminos nos llevan hacia un mismo Dios. ¿Escuchamos eso? Necesitas hacer esto o necesitas hacer aquello para ganarte el cielo. A través de la enseñanza de solo Cristo, hermanos, veremos que solo hay un Salvador. Uno solo, único, suficiente, un solo Salvador. Y ese es Cristo, hermano. Vamos a orar para iniciar. Amado Señor y Padre, gracias, Señor, por este tiempo en el cual hemos podido y nos ha dado el privilegio de alabarle, Señor. Y como hemos cantado hace un momento, muestra a Cristo, Señor. Muéstrenos, revélenos su gloria a través de sus Escrituras, Señor. Muéstrenos a Cristo, Padre. Es gracias a usted, Señor, que podemos venir delante. Es gracias a Cristo únicamente que podemos hoy orar y ser escuchados. Es solo por Cristo. Ayúdenos a verle a través de su palabra y a ver cómo toda su Escritura apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, un poquito del contexto y lo que estaba sucediendo alrededor de esta reforma. Sabemos que fue Martín Lutero quien clavó estas tesis en la puerta de una iglesia. Y él eso lo hizo el 31 de octubre de 1517. Ya estamos por celebrar ese día. Hoy estamos a 26, para ahí, ¿verdad? Pero ya estamos por llegar y celebrar esos 508 años. Y bueno, ¿en qué estaba en contra? ¿Por qué se levanta Martín Lutero? Y hemos visto que él se levanta en contra de la venta de indulgencias. De alguna manera, estos sacerdotes estaban haciendo un negocio dentro de la iglesia en el cual ofrecían un perdón temporal o pleno por el pecado de los seguidores.
Esto, ¿por qué lo hacían? Y sabemos que fue una manera de obtener recursos. Hoy podemos conocer esas hermosas iglesias y no saber su trasfondo, que de alguna manera estos sacerdotes o estos papas buscaban obtener el más recurso posible para hacer la mejor iglesia, y había una competencia entre ellos. Entonces se les ocurrió la venta de indulgencias. Y con esa venta obtenían más ingresos. Pero ellos no estaban viendo algo, que estaban socavando la verdad de que solo Cristo puede salvar y perdonar el pecado. Martín Lutero no tenía idea de lo que esto pasaría al clavar estas tesis. Él no sabía la trascendencia que esto tendría al él ir en protesta en contra de esas prácticas que estaba haciendo la Iglesia Católica. Sin embargo, también al estar estudiando esto, podía ver, hermanos, que tanto los reformadores como la Iglesia profesaban algunos puntos de acuerdo acerca de Cristo. Había unos tratados que se habían dicho mucho antes de la Reforma, y la cual nos mostraban a Cristo, y la iglesia defendía, y también los reformadores. Pero entonces, ¿dónde estaba el desacuerdo? ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Qué estaban diciendo los reformadores? Esto que estamos haciendo no está bien. Y Calvino dijo esto, que el conocer la doctrina correcta no era suficiente para prevenir los abusos que se veía a su alrededor en la dependencia de objetos, indulgencias, el rosario, la misa. Roma también confesaba la exclusividad de Cristo, pero carecía del énfasis en la suficiencia de su obra. Ese es el punto que está pasando. Sí, hablan de que solamente hay un Salvador, pero no están diciendo que esa salvación es completa y suficiente. Ellos añaden algo más. Se requiere algo más para esa salvación. Y es ahí, hermanos, donde podemos ver que es tan relevante también para hoy en día este mensaje para nosotros. Porque solamente Cristo puede salvar. Solo Cristo puede salvar. Otro de los puntos que la Iglesia Católica veía como necesarios para la salvación eran los sacramentos. Uno de ellos era el bautismo. No voy a hablar de todos, pero uno de ellos era el bautismo. Y de alguna manera, no sé cuántos, pero muchos venimos de la Iglesia Católica. Luego les diré que yo fui monaguillo, hermano, pero todos venimos de ahí, ¿no? De alguna manera todos venimos de ahí, o muchos. Algunos no, algunos qué padre que decimos de cuna cristiana, ¿verdad? Pero muchos venimos de ahí. ¿Y qué se nos enseñaba con el bautismo? Y se enseñaba y se enseña de alguna manera que Cristo erradica la culpa como el pecado original. Entonces el bautismo regenera y te incorpora a la iglesia. Se enseña que el bautismo es un medio provisto por Dios para remover el pecado original que heredamos de Adán. Entonces, por medio de ese acto eres limpio. Y los bautizos costaban, ¿no? Otra, la confesión y la penitencia. Estos eran actos que tienen que hacer los creyentes para obtener el perdón temporal o el perdón total por sus pecados. Se enseña que es Cristo más la iglesia al aplicar la obra de Dios a nosotros a través de los sacramentos. De alguna manera había confesión, se acercaban a los sacerdotes y el sacerdote le decía, bueno, este pecado tiene soluciones, tienes que hacer esto, esto y aquello y estarás perdonado. Entonces, tenían buena teología, pero tenían prácticas que estaban añadiendo a la salvación de Cristo, como si eso también fuera necesario. También estaba la Eucaristía, donde se dice que en la Santa Cena, la cual se celebra cada misa, el pan y el vino misteriosamente se convierten literalmente en el cuerpo de Jesús y la sangre. Y de alguna forma el sacerdote está haciendo un tipo de sacrificio
donde la gracia está siendo compartida a los participantes. Y eso hemos enseñado una y otra vez en la iglesia, que los elementos de la cena son solo símbolos. El Señor Jesucristo ya murió una vez y para siempre. Entonces, en medio de indulgencias, el bautismo, la Eucaristía, la confesión, la penitencia, es ahí donde los reformadores alzan su voz, hermanos. Es ahí donde alzan su voz. Rechazan la aplicación de los sacramentos y afirman que solo somos justificados por fe y solo en Cristo. Solus Christus, en la teología que rodeaba a la Reforma, había un solo Cristo. No había un solo Cristo para la Iglesia católica. Era Cristo más la Iglesia más Cristo. Y esto, los reformadores no están negando el papel importante que la Iglesia tiene, pero la salvación es solo por Cristo. Los reformadores rechazaban que todo sacramento fuera necesario para la salvación. Y entonces, hermanos, aquello que Martín Lutero estaba viendo y hace una protesta en contra de todo esto que hemos mencionado, se convertiría en un movimiento de vuelta a las Escrituras. Regresar a las Escrituras. Es todo lo que está haciendo, no pareciera gran cosa, simplemente dice: volteemos nuevamente y hagamos lo que está en las Escrituras. Martín Lutero dijo en una carta que él escribió, dice: enseño que la gente debe poner su confianza en nada más que en Jesucristo solamente, no en sus oraciones, en sus méritos o en sus propias obras. Hermanos, solo en Cristo. ¿Qué enseñan las Escrituras acerca de solo Cristo? ¿Qué enseñan? Y vamos a ir viendo ahí unos versículos, hermanos. Las Escrituras nos van a enseñar y proclamar que la exclusividad de Cristo para salvar, únicamente Cristo, solo Cristo puede salvar. Y si decimos que solo Cristo puede salvar, todo, absolutamente todo, queda excluido. Y ahorita vamos a profundizar más acerca de ello. Es sencillo poder decir solo Cristo puede salvar, pero es importante ver que todo alrededor que te ofrezca una salvación o aquello donde queremos poner nuestra confianza, todo aquello no puede salvarnos. Todo aquello que está alrededor, sino únicamente Cristo. Las Escrituras nos van a enseñar también la suficiencia de Cristo y su obra expiatoria suficiente por los pecados. Y vamos ahí, hermanos, primera de Timoteo 2:5. Solo Cristo, predicaban los reformadores, solo Cristo expresa la convicción, como dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién, hermanos? Cristo Jesús, hombre, únicamente Cristo Jesús, hombre. En la Iglesia Católica se enseña incluso que María es corredentora. Podemos negar eso completamente con este versículo. Únicamente Cristo Jesús, hombre. Y por lo tanto, como dice en Hechos 4:12, vamos ahí, Hechos 4:12, es un versículo importante para el día de hoy. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro, dice, en ningún otro hay salvación, hermanos, únicamente en Cristo. Y bueno, aquí podríamos hacer una pregunta importante y decir, bueno,
si solamente en Cristo hay salvación, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que lo hace único y con gran poder único para salvarnos? Y una salvación suficiente, una salvación eterna, donde no ocupas añadir más. ¿Quién es Cristo? Y con ello tengo 2 puntos para la predicación. Solo Cristo, la exclusividad de su identidad. ¿Quién es Cristo? Cristo, hermanos, ha sido un enigma también para muchas personas. La mayoría de la gente puede estar confundida acerca de su identidad. Y es increíble que aún con esta confusión, a pesar de cuántos siglos ha pasado cuando Cristo vino, hace 20 siglos, Cristo siga teniendo gran impacto sobre las personas. Mismo Napoleón, un gran conquistador, leí que cuando él ya estaba próximo a su muerte, ya estaba muriendo, dijo que a diferencia de su imperio, que se desvanece, él moriría y dice, ya, yo voy a morir y nadie más me va a seguir, se acabó. Pero aquel Cristo, el imperio de Cristo perdura por siglo y miles de personas estarían dispuestas a dar su vida por él. ¿Quién es Cristo? ¿Qué decimos de Cristo? ¿Por qué es tan importante saberlo? ¿Por qué las Escrituras nos enseñan que solo Cristo es Señor y Salvador? Estas preguntas, hermanos, no son nuevas y son preguntas a las cuales en el Nuevo Testamento, incluso desde el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo las Escrituras van apuntando hacia Cristo. Y por el tiempo, pues no vamos a poder ver muchos versículos, pero podemos ver sus Escrituras y ver que las Escrituras completas están apuntando hacia Cristo. Y uno de los versículos, ahorita vamos a ver Mateo, pero ¿quién es el que los discípulos que estaban a su alrededor podrían pensar? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es aquel que manda el viento y el agua? ¿Quién es aquel que convierte el vino? ¿Quién es el que perdona el pecado? ¿Quién es el que resucita a los muertos? Cristo mismo le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Vamos ahí, Mateo 16:13. Mismo Cristo le pregunta a sus discípulos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y cuáles fueron las respuestas? Ahí más adelantito vamos a ver que dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un gran profeta. Y el Señor le dice, ustedes mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y vean esta hermosa respuesta de Pedro, hermanos. Mateo 16:16 dice, y Pedro, hablando por todo el grupo de los discípulos, dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta hermosa respuesta que tuvo Pedro fue una buena y una respuesta correcta. Sin embargo, Pedro, vamos a ver que él continúa desconociendo la identidad de quién es Cristo. Más adelantito de estos versículos, vamos a ver que el Señor Jesucristo está hablando acerca de su muerte. ¿Y qué hace Pedro? Quiere oponerse a esa muerte porque no puede imaginar a un Mesías que iba a sufrir. Él imaginaba a Cristo como el gobernador inmediato. Y él se opone, aún él estando tanto tiempo al lado de Cristo, no sabía bien quién era Cristo. Y hasta cuándo comprenden los discípulos acerca de quién es Cristo? Hasta de la resurrección. Después de la resurrección, ellos entienden que el Hijo de Dios que había confesado Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente,
Él tenía que morir para llevar a cabo nuestra salvación. Pero esto fue mucho tiempo después. Pero lo comprendieron. Y vamos a verlo porque mismo Pedro en Hechos 4, como leímos en el 12, pero vamos a ver ahora del 10 al 12, dice en Hechos, Pedro, aquel que no conocía la identidad, dice: sepan ustedes, todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y dice Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mismo Pedro entendió que la parte más importante de una construcción, que era la piedra angular, ese era Cristo. Ese era Cristo. En ningún otro hay salvación, hermanos. También es importante hablar acerca de la autoridad que tiene Cristo. Como lo vemos en Mateo del 1 al 9, del 1 al 7, cuando a Jesús le traen un paralítico. El versículo 2 dice, esos hombres, ¿verdad? Dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban alrededor, los fariseos, empezaron a murmurar: bueno, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? ¿Y quién podía perdonar los pecados, hermanos? Solo Dios. Y dice, pues, versículo 6, Cristo dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico se fue a casa. ¿Quién puede perdonar los pecados, hermanos? También Cristo. ¿Y qué opciones tenía este hombre para sanar? Ninguna, solo Cristo. Y así deberíamos de estar nosotros como este paralítico, indefensos, sin nada que más hacer. No hay posibilidad alguna para sanar. No hay posibilidad alguna para este paralítico que se levantara si no era únicamente por Cristo. Se levantó, pero principalmente sus pecados fueron perdonados. Y es importante hablar de esto porque decimos que el Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Y pudiera usted pensar, ¿salvado de qué? ¿De qué seré salvado? Y hemos ido una y otra vez acerca de qué nos salvó el Señor. Como vimos en Romanos 3:23, ahí va a estar, dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? Todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado, hermanos, hay un gran dilema porque realmente nuestra gran necesidad es una necesidad de reconciliación con Dios. Y esa reconciliación es imposible por nuestro pecado, porque nuestro pecado demanda un pago. Y ese pago es muerte. Entonces veremos que Cristo pagó el precio de nuestro pecado, dando su vida en rescate por la nuestra. Y con ello paso al segundo punto, hermanos. Solo Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Nuevamente, las Escrituras nos enseñan la exclusividad total de Jesús para la obra de salvación. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3:18 dice:
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no dará la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y en estos textos, hermanos, vemos la centralidad de Cristo, la suficiencia de Cristo. Como dice, el que no cree el que cree en el Hijo tiene la vida eterna solamente en el Hijo. Y hay un texto, hermanos, que ha sido o que puede ser común, pero no porque sea común para nosotros deja de ser tan sorprendente y necesario como en este momento. Juan 14:6, sé que muchos se lo han de saber de memoria, pero ¿qué dijo Jesús? Y es importante volver ahí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos, si Jesús es el camino, no hay otro camino. No hay otro camino. Todos los caminos, como comentábamos en un inicio, todos los caminos alrededor quedan excluidos. Hay un solo camino que nos lleva al Padre. Y los reformadores estaban debatiendo esto una y otra vez y queriendo profundizar nuevamente en ello, porque con las indulgencias, con las penitencias, con las misas, nada de eso podía ir hacia el Padre, sino únicamente Cristo. Hoy, hermanos, también necesitamos estar alertas a no disfrazar nuestro servicio con falsa religiosidad o nuestra devoción a Dios con hipocresía, creyendo que podemos sorprender a Dios con nuestra vida. No, hermanos, necesitamos nuevamente volver y entender que solo por Cristo. Jesús dice, tanto yo soy el camino, también dice, soy la verdad. Entonces, si dice, soy la verdad, todo lo que está fuera de Cristo es mentira. Es mentira. Todo aquello que medio suena, tengan cuidado. Vayamos y nuevamente busquemos a Cristo en las Escrituras. Todo el resto es mentira. Si Jesús dice, yo soy la vida, el resto es muerte. Solus Christus no es una invención de la Reforma, no se le ocurrió a Martín Lutero, no se le ocurrió a Calvino. Están volviendo a las Escrituras, hermanos. Están volviendo a las Escrituras. Ellos consideraban que era necesario volver a las Escrituras para avanzar. Y esto, hermanos, yo creo que ellos no dimensionan el eco que incluso tiene para hoy, para nuestros días. A veces podemos pensar, bueno, hay un problema en el lugar donde vivimos, hay un problema en nuestro país, hay un problema y hay muchos problemas y podríamos tener muchas estrategias. Pero la estrategia fiel es volver a las Escrituras, hermanos. Es volver y saber qué es lo que Dios dice de ello. No es necesario tantas estrategias o tantas cosas, solamente volver a Cristo, volver a las Escrituras. Sin embargo, vemos que el mundo está buscando opiniones, otros caminos, vida fuera de Cristo, buscan la verdad afuera de las Escrituras. Pero el mensaje es claro: un camino, una verdad y una vida. Entonces, hermanos, ¿por qué Cristo es el único, exclusivo y suficiente Salvador? Porque Él es el único que puede satisfacer la necesidad, cumplir todos los propósitos soberanos de Dios para salvarnos de nuestro pecado. Cristo y su obra son necesarios para redimirnos y aparte de Él no hay salvación, en ningún otro hay salvación. Conociendo más acerca de Cristo, vemos como Él dijo, yo soy el camino.
Él mismo lo dice de sí mismo, yo soy el camino, pero también Él dijo, yo soy el pan de vida. También dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Por el tiempo no pudiéramos ir a cada uno, pero sí quisiera ir a uno de ellos. Y es un aspecto relacional acerca de Cristo, porque es importante ver qué es lo que Cristo está haciendo también con sus ovejas. Como dice Juan 10, 11 al 14, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas, huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. ¿Y cómo termina? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y mis ovejas me conocen. Hermanos, Jesús es el buen pastor. Dice que el asalariado huye y yo decía, bueno, ¿y quién es el asalariado? Eran esos pastores que se contrataban para un cuidado temporal. Pero ¿qué pasaba? Pues no amaban a las ovejas. Entonces llegaba el lobo y ¿qué hacía el asalariado? Huye. Pero Cristo no lo hace. Cristo busca a sus ovejas. Y él mismo también en este versículo veía que muchas ovejas se podían estar en un mismo monte. Se juntaban las ovejas de varios pastores. ¿Y qué pasaba? Cuando ya era tiempo de llevarlas al redil, se acercaban los pastores y cada uno caminaba a un lado diferente y comenzaban a hablar a sus ovejas. ¿Y qué hacen las ovejas? Siguen a su pastor. Y probablemente puede salir una oveja ahí despistada que de algún modo dice, camina, pero al ir escuchando a su pastor va a decir, hey, este no es mi pastor y necesito regresar a mi pastor. Y es algo que estaba pasando con la iglesia católica y es algo que estaba pasando que estaban siendo conducidos por falsos maestros. Pero había un llamado nuevamente de regresar a Cristo. Y uno de los dichos de Martín Lutero dice, este hombre que se levantó de alguna manera valiente, dice, está más allá de la duda de que toda la escritura apunta solo a Cristo. Los predicadores no tienen otro oficio que predicar solo a Cristo. Que se encarguen de predicar esto o que se callen. Era duro, ¿verdad? Era duro. Dice, no hubo consuelo, ni ayuda, ni alivio para nosotros hasta el único y eterno Hijo de Dios. En su incomprensible bondad tuviera piedad de nuestra miseria, y en nuestra miseria vino del cielo para ayudarnos. Es importante, hermanos, si entendemos quién es Cristo, también entendemos nuestra posición. Y esa posición no es una posición exaltada antes de Cristo. Es una posición, como comenta Martín Lutero, una posición de miseria. Si hoy usted tiene salvación, es todo gracias a Él. Es solo por Cristo. Porque Él, Cristo, tomó nuestra miseria, tomó nuestro pecado, tomó nuestra muerte. Y Él nos ha dado justicia, nos ha dado salvación por medio de su vida únicamente. Como dijo el pastor la semana pasada, lo único que hemos aportado a esa salvación, esta hermosa salvación que encontramos solo en Cristo, es nuestro pecado. No hay más. Este mensaje, hermanos, ya para ir concluyendo, es oportuno para esos tiempos. Fue oportuno para aquel momento y es oportuno hoy en día. Y uno de estos hombres, un sacerdote, Juan Tetzel,
que vendía indulgencias, él era reconocido por su oratoria y él decía: las indulgencias son la dádiva más preciosa, más sublime de Dios. Esta cruz, él habla de una cruz que él tenía, tiene tanta eficacia como la cruz de Jesucristo. Vean cómo vendían esa parte. Y prometía que sus pecados serían perdonados aún los que cometieran en el futuro. No hay pecado, dice Juan Tetzel, no hay pecado por lo cual la indulgencia no pueda perdonar, ni aún el arrepentimiento es necesario. También él decía, hablando de las ofrendas que se daban por las personas que habían fallecido: en el mismo instante que resuene la moneda en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Fue en contra de este abuso por el cual protestó Martín Lutero. La Iglesia Católica enseñaba en contra de la suficiencia de Cristo. Como iglesia podemos estar agradecidos, hermanos, por lo que estos hombres hicieron. Es una herencia hermosa que hoy obtenemos y que es tan importante hoy para nuestros días. Es importante nuevamente volver a Cristo. ¿Y dónde está su confianza, hermano? ¿Dónde está su confianza? ¿En su fuerza? ¿En lo que puede hacer? ¿O su mente sí está pensando en este momento que únicamente Cristo puede darle salvación? Y si usted es salvo, nuevamente voltear y decir: oh Señor, solamente por tu gracia estoy aquí, solamente por lo que Cristo hizo en favor nuestro. La Escritura es clara: solo Cristo salva. Somos salvos únicamente por los méritos de Cristo. Y un versículo más en Hebreos dice, hablando acerca de Cristo, Hebreos 7, 26, 27, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Hermanos, ¿dónde se ofreció Cristo? ¿Dónde Cristo pagó el precio de nuestro pecado? ¿Dónde podemos ver lo relevante que es el pecado y la demanda que exige de un pago? En la cruz, hermanos. A veces podemos pensar que el pecado no pasa nada, no, nadie se da cuenta, o es un pecado pequeño. Hermanos, el pecado exigía la paga de un inocente, y solamente Cristo podía hacerlo. Nosotros merecíamos el infierno, nosotros merecíamos morir, hermanos. Y si usted no ha creído en Cristo, como dice en Juan, ya ha sido condenado. Solo en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Ahora y para siempre, solo en Cristo. Él ya pagó una vez y para siempre, como dicen Hebreos. Una vez y para siempre. El sistema de sacrificios de los judíos exigía pecado tras pecado, de alguna manera que se ofreciera sacrificio. Y Cristo lo hizo una vez y para siempre. Esto, hermanos, nos debe a conocer y a buscar más de Cristo. Que nuestra mente, nuestro corazón se llene del amor de Cristo. Y para terminar, hay una pequeña ilustración que me gustó mucho. No sé cuántos de aquí han visto Narnia, pero está muy bonita. La escribió C.S. Lewis. Y está Aslan y Lucy. Aslan es el león que representa a Dios. Y Lucy, esta pequeña niña, tienen esta conversación y dice Aslan: bienvenida, niña. Dijo Lucy: oh, eres grande.
Y Aslan le dice, es porque eres mayor, pequeña. Y ella le dice, ¿no es porque tú lo seas? Yo no, le dice Aslan, pero cada vez que crezcas me encontrarás más grande. De alguna manera Lewis está retratando que a medida que conocemos más a Cristo, más y más grande será para nosotros, hermanos, más y más grande. A medida de que crezcamos en nuestra vida cristiana a través de la Escritura, veremos más grande al Señor en nosotros. Y no es porque Él haya cambiado, sino porque estamos siendo más y más transformados por Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Padre, gracias, Señor, por su palabra. Y hoy queremos unirnos a la voz de estos hombres valientes. Dijeron, se levantaron en contra de la sociedad, en contra de las autoridades, y dijeron, solo Cristo puede salvar, solo Él, Señor. No hay esfuerzo ni mérito humano para adquirir y tener esta hermosa salvación. Señor, solo por Cristo. Ayúdenos a llevarlo en nuestro corazón y en nuestra mente, y que Cristo, Señor, sea más y más glorificado en nuestras vidas, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan bonita semana.